Hola, ¿qué tal chicos? Este es el video sobre la lección 1.3 y las secciones de importante, las que aparecen en roja de su libro que les había comentado, que son muy importantes porque nos da la información ya concreta de lo que estamos viendo en estas lecciones. En este caso se encuentra en la página 20 y 21 y nos va a hablar de un tipo especial de fracciones que no se puede convertir a fracción decimal o que no tiene un resultado exacto. Podemos leer, dice que existen fracciones que no son equivalentes a una fracción decimal, es decir, su denominador no se puede llevar a 10, a 100 o a 1000 o a 10.000. Cuando se inventan convertirlas en una expresión con punto decimal mediante la división de numerador entre denominador, lo que era el procedimiento número 2 que aparecía en la lección 2 de la página 18, si recuerdan, vamos a dividir el numerador entre el denominador. Cuando tenemos este tipo de fracciones, ¿qué pasa? Que su residuo nunca es cero, es decir, que se va a seguir y se va a seguir y se va a seguir infinitamente en alguna repetición de un número o una sucesión de números repetidos. Entonces el residuo nunca es cero, es decir, nunca vamos a terminar de dividir, y la expresión decimal del cociente tiene una parte que se repite de manera infinita. Y aquí tenemos tres ejemplos. Si dividimos un tercio, es decir, tendríamos que dividir 1 entre 3, su expresión decimal es 0.33333 hasta el infinito. Tenemos otro ejemplo de 7 sextos, que sería una fracción impropia, sería un entero seguido de 1.6 de 0.16666 a este infinito, y tenemos el ejemplo de 20 onceavos que nos daría 1.8181 y así se repetiría ese número indefinidamente. Cuando tenemos estos tipos de expresiones, cuando tenemos estos tipos de fracciones que no pueden convertirse a fracción decimal y que a través de la división nos sale un conjunto de cifras que se repiten de manera infinita, entonces a ese conjunto de cifras se les llama periodo. Periodo quiere decir que se están repitiendo una y otra vez. A la expresión decimal se le conoce como expresión decimal periódica y tenemos dos ejemplos. Otros tres ejemplos. Dice: otra manera de escribir los números anteriores es colocando una línea sobre el periodo. ¿Sí? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, un tercio, que lo teníamos arriba. Entonces, en lugar de escribir .33333, lo podemos escribir como .03 y le ponemos una barrita arriba de el periodo. Ponemos esta barrita. Aquí, chicos, en esta parte también hay otro error del libro. Si se fijan, no es un sexto, se repite la que teníamos acá, entonces la expresión correcta sería 7 sextos. Y 7 sextos es un 1.1666. La parte que se repite es el 666, no el 1. Entonces podríamos nada más a partir del 6 ponemos la barrita. La barrita nada más va a cubrir esta. Y tenemos el caso del 20 entre el 11, que sería lo mismo que tenemos acá. Y tenemos que después del punto decimal se repite 81, 81, 81. Entonces, como el periodo que se repite es este, tendríamos aquí la barrita sobre el 81. Aquí tenemos dos tipos de decimales con expresión periódica. Los que después del punto empiezan a repetirse se les llama periódicos puros. Es decir, que no hay un número que no se repita. Aquí empezamos del 3 y se empieza a repetir el 3. Aquí empezamos del 81 y se sigue repitiendo 81, 81. Y cuando tenemos después del punto un número que no es parte del periodo, estos se conocen como periódicos mixtos, que tienen una parte que sí es decimal, que no es periódica, y otra parte que sí lo es. ¿Sí? Entonces, puros, que después del punto se empiezan a repetir, como en estos dos casos, y mixto, como este caso. A continuación, para que ustedes puedan practicar, les dejo algunos ejemplos
Nada más por curiosidad que los hagan y identifiquen si son periódicos puros o periódicos mixtos. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos y los podemos realizar. Para este caso los podemos realizar con calculadora y no es necesario que me den los resultados, pero simplemente que ustedes revisen y por curiosidad vean si son periódicos mixtos o periódicos puros. ¿Sí? Y en la otra parte, en la segunda parte, nos dice que las fracciones que no tienen una fracción decimal equivalente, es decir, que no tienen un residuo a cero y que su denominador no se puede convertir por multiplicación a 10, a 100 o a 1000, se pueden aproximar mediante números con una cantidad infinita de cifras y tenemos aquí la fracción 2 séptimos. Aquí yo hice la operación en una calculadora y me sale que 2 séptimos es igual a 0.28571428557. Aquí se empieza a repetir, si vemos, este es el periodo de aquí, y si lo hacemos, esto se va a empezar a repetir, entonces nuestro periodo sería 2857114. Pero aquí el ejercicio lo que nos dice es que lo podemos aproximar. Por ejemplo, si yo lo quisiera aproximar a un decimal, es decir, nada más voy a borrar esto. Ajá. Si yo lo quisiera aproximar nada más a un decimal, tendría que escoger 0.2. Ajá. Y decir cuál es la siguiente cifra. Es 8. 8 está más cerca del 3 o está más cerca del 2. 28 está más cerca que el 30. Entonces el resultado sería 0.3 por aproximación. ¿Sí? Si quiero aproximarlo a dos decimales, pondría 0.28 y aquí lo tendría que decir 5. 5 está más arriba o más abajo. 5 está a la mitad. Entonces lo podría aproximar, como dice aquí, a 0.28 o 0.29. Si lo quisiera aproximar a dos cifras. Si lo quisiera aproximar a tres cifras, sería 28. Y como la siguiente cifra después de la 3 es 7, entonces tendría que ser 286, porque el 7 está más cerca del 6 que del 5 para abajo. No sé si me explico, es como un redondeo. Si del 5 para arriba sube y del 5 para abajo ya no sube. Por ejemplo, si lo quisiera redondear a cuatro cifras, 1, 2, 3, 4, tendría que tomar la quinta cifra, pero como la quinta cifra es 1, ya no sube y entonces se queda a 2857. Lo siguiente también seguiría, la siguiente también seguiría y hasta aquí subiría. Como el 8 es mayor que 5, entonces este se convertiría en 3. Como el 5 está a la mitad, lo podemos dejar en 8 o lo podemos dejar en 9. Esto les va a ser útil para el ejercicio número 4 que está en la página 21, que tendríamos que aproximar las fracciones y decir cuál es la más correcta de escribir. ¿De acuerdo, chicos? Entonces eso es todo por este video. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda me lo pueden consultar en la clase o a través de Classroom.